inicio formal a este seminario sobre la lectura del tarot. Quien te habla, Juan Pablo Ramírez Galvis, consultor en biogestión ENVIC e Industria 4.0. Me desempeño también como coach holístico en distintos temas, como lectura de la carta astral, viajes astrales, hipnosis y regresiones, armonización energética y lectura de registros akáshicos. Vamos a empezar entonces por lo que sería el origen de estas cartas. Los primeros testimonios, digamos que el origen de la cartomancia no está unificado, no se sabe realmente de dónde provino, pero digamos como que el primer registro formal se dice que parte de unas cartas árabes en el siglo XIV, perdón, estamos hablando de la Edad Media, con el nombre de Naip. Este nombre en árabe es el que le otorga el nombre de naipes a las cartas. El tarot proviene, pues, se dice, no está con certeza, pero que proviene de unas figuras que fueron cinceladas en un templo egipcio, que es el templo de Ptah, donde estas figuras están cinceladas en Tot. Tot era, pues, una deidad asociada al conocimiento. El tarot en total, digamos, el mazo de estas cartas son 78 láminas, de las cuales comúnmente se utilizan los 22 arcanos mayores, que son los que vamos a empezar a trabajar aquí en este seminario. Hay que aclarar que existen diversos tarots, ¿no? Digamos que no solo es un mazo el que recibe este nombre, sino que hay distintos mazos que lo reciben. El tarot más conocido, que es el que vamos a manejar, es el tarot de Marsella. Lo mismo, su origen es desconocido, pero se dice que fue reeditado por una impresora en el siglo XVIII, quien fue que lo masificó. Se dice que las gitanas fueron, ustedes saben pues que las gitanas pues son como una nación de ambulantes, son nómadas, digamos como que no tienen un país. Entonces fueron quienes masificaron la parte del uso de estas cartas para la evidencia, puesto que pues también existen juegos, como si fueran las cartas del póker, que se pueden llevar a cabo a través de estas cartas. Entonces aquí en las imágenes que te estoy presentando, acá este es un arcano mayor, es el arcano número 8, que es la carta que se llama la fuerza. Y por acá tenemos 4 arcanos menores, que son el as de Pentacles, que vendría a ser lo mismo que el as de oros, el as de bastos, el as de copas y el as de espadas. Démonos cuenta entonces que este tarot, lo que son los arcanos menores, tienen una gran coincidencia con la baraja española. Por eso es que la baraja española también se utiliza para la evidencia, o sea, tenemos oros, bastos, copas y espadas. Se dice que los arcanos mayores son los que a través de sus tiradas pues son los que nos van a ayudar con distintos objetivos. Vamos a ver que el único objetivo del tarot no solo es predecir el futuro, sino hay varios objetivos, y que los arcanos menores entonces ya van a dar como sentido práctico a las acciones que debe tomar un consultante pues para lograr algún objetivo. Vamos a empezar entonces primero por hablar por los arcanos menores. Entonces, como te indicaba, pues matizan el significado de los otros arcanos en las distintas tiradas del tarot. En cuanto a estos 4 arcanos, que vendrían a ser, por ejemplo, aquí copas, bastos, oros y espadas, entonces cada uno se relaciona a una estación del año y se relaciona a uno de los 4 elementos. Entonces, las espadas, que pues también en términos como esto salió en la Edad Media, representa como a la nobleza, a los guerreros. Entonces se relacionan con el elemento aire. Recordemos que en la parte astrológica el elemento aire representa la comunicación y representa pues las relaciones humanas, ¿cierto? Digamos que los signos de aire son los que están muy dados a la comunicación. Entonces, por lo mismo, acá se relaciona con las ideas y con todo lo mental e intelectual. Se les va a relacionar con el invierno. Por otro lado, los bastos, digamos, en el sentido práctico en la Edad Media, representaba a los campesinos. Dice que representan al elemento fuego, pero recordemos que
El elemento fuego es como el dinamismo, como la vitalidad y este tipo de cosas que se van a relacionar con el otoño. Pero entonces, como les indicaba, esto es como los campesinos. Las copas, por otro lado, representaban en sentido práctico en la Edad Media al clérigo, a la parte religiosa, o sea, las copas son como el cáliz donde se bebe el vino, y entonces en este caso se van a relacionar al elemento agua porque era lo que estaba contenido en ese cáliz. Se asocia con las emociones y los sentimientos, precisamente en la astrología. Los signos zodiacales de agua, pues precisamente son los que son más emocionales. Acá se van a relacionar con el verano. Finalmente, entonces tenemos a los oros, que en sentido práctico en la Edad Media se relacionaba a los mercaderes, a los empresarios. Acá van a representar al elemento tierra que representan lo material, el juego y las inversiones, pues por obvias razones, lo que les digo, esto representaba a los empresarios. Representa todo lo tangible y se va a relacionar con la primavera. Entonces ahora sí, vamos a empezar a mirar todos los arcanos mayores y les voy a ir haciendo, pues señalando, digamos, distintos aspectos importantes a considerar. Los arcanos mayores hay que empezar por decir que son 22 arcanos, de los cuales el último, el loco, no tiene número, es decir, son 21 arcanos numerados y un arcano sin número que es el del loco. Entonces vamos a empezar por el número uno, que es el del mago. Eh, Quiero indicarles varias cosas. Bueno, como pueden ver en todos los arcanos mayores, en la parte superior primero aparece el número de la carta, aparece una ilustración que esa es la definición de arcano. Un arcano es una ilustración que contiene secretos en sí, es decir, cuando una persona lee el tarot tiene que empezar a interpretar esa imagen de una manera muy profunda. Primero yo les voy a explicar el sentido objetivo de cada una de las cartas del tarot, pero después ya les voy a explicar cómo hacer una meditación para conectarse con el sentido subjetivo de la misma. Y abajo pues va a aparecer el nombre. Recordemos que también hay una excepción en cuanto al nombre, es la carta de la muerte. La carta de la muerte en el tarot de Marsella original no tiene nombre, pero pues por su gráfico pues se puede inferir que es la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que también es importante que cuando se hace una tirada, la carta puede salir al derecho o al revés. Cuando sale al derecho va a tener un significado, cuando sale al revés va a tener otro significado. Entonces, ahora sí procedamos. El mago. El mago, si tú te das cuenta en sentido objetivo, es una persona que es un artesano. Tiene muchos colores en su ropa. Eso quiere decir que denota que es una persona alegre, festiva, etcétera. Su sexo es indefinido. Uno no puede decir si es un hombre o una mujer. Y bueno, los zapatos están sobre la tierra. Si te puedes dar cuenta, acá hay una mesa con distintos implementos, o sea que el mago, uno creería pues que tiene que ver con la magia, pero el mago aquí tiene que ver es como con el artesano, donde ese artesano pues tiene una serie de herramientas sobre la mesa que le va a servir para hacer un producto. Por tal motivo es que el mago cuando sale al derecho denota el emprendimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que en términos generales, el mago va a demostrar una persona emprendedora, una persona con liderazgo, una persona con ambiciones, una persona optimista, pero que en sentido contrario, digamos, si esta carta sale al revés en una tirada, entonces va a dar el significado opuesto, es decir, una persona perezosa, apática, sin ambiciones, probablemente muy desordenada. Entonces eso pues en los términos que casi siempre se consulta el tarot que vendrían a ser salud, dinero y amor, pues tiene las mismas implicaciones. Por ejemplo, si el mago al revés es una persona perezosa, etcétera, pues entonces podríamos tener eh, problemas, digamos, de sedentarismo en la parte de salud. Por ejemplo, podríamos tener en la parte de lo amoroso que pueda ser una persona engañosa, que pueda ser una persona apática, que no sea honesta con su pareja, etcétera. Vamos entonces ahora con el segundo arcano, que es la sacerdotisa. Entonces, en la imagen se puede observar una mujer de religión, es una mujer maternal. La sacerdotisa representa el amor de las madres, es un amor que no es un amor pasional y romántico, sino es más bien un amor espiritual, un amor de cuidado. Ella sostiene en sus manos un libro, probablemente un libro religioso,
pues queda a entender que es una persona que tiene mucho bagaje y mucho conocimiento. Está mirando hacia el lado izquierdo, donde significa que mira hacia el pasado. Es una persona que tiene mucho conocimiento del pasado, es una persona muy madura. Cuando en una tirada la sacerdotisa sale al derecho, habla de la intuición. Haz de cuenta esa intuición maternal donde precisamente si al hijo le está pasando algo, la madre lo siente. Esa intuición también puede otorgar sabiduría en respecto a la toma de decisiones. Por otro lado, si vemos el significado contrario, entonces podemos hablar de confusión. Es todo lo opuesto a la intuición. Son pensamientos caóticos, son pensamientos que no tienen ni pie ni cabeza, que van a obstaculizar esa toma de decisiones. En cuanto al tercer arcano, tenemos la emperatriz que a diferencia de la sacerdotisa, pues ya no se ve como una mujer maternal, sino más bien como una mujer exitosa de dinero. Es la emperatriz, es la esposa del emperador, quiere decir que es una mujer adinerada que tiene poder, que tiene decisión, entonces ahí la vemos con su basto, con su escudo que señala, pues como estas cartas son de la Edad Media, pues declara ese liderazgo militar. Eh, Vemos que tiene como sus joyas, como su mirada imponente, acá está mirando es hacia el futuro. Entonces, la emperatriz denota inteligencia, inteligencia para tomar decisiones, inteligencia para el éxito, inteligencia para el liderazgo, para dar órdenes. Pero, ¿qué pasa? Cuando sale al revés, entonces podemos hablar es de esa mujer, pero que es astuta, pero superficial. Es una mujer que ya no va a seguir, digamos, ese camino de la inteligencia para alcanzar los objetivos a través del liderazgo, sino que simplemente se va a ir hacia la banalidad, hacia verse muy bien, etcétera. Recordemos que el hecho de que la emperatriz sea mujer no quiere decir que si le sale esta carta a un hombre, pues no pueda tener esa misma interpretación. Ahora, el cuarto arcano que tenemos es el emperador. Está sentado, cruzado de piernas, lo que denota pues algo de egocentrismo. También tiene el escudo y el basto, que esto quiere decir como ese cetro, perdón, que muestra como ese poderío militar. Está sentado de una manera retadora, pero ese emperador, digamos en sentido positivo, cuando la carta sale al derecho, pues muestra un buen padre. El emperador es el buen padre, es el padre ejemplar, es un padre estricto pero que ama a sus hijos, es un padre estricto pero que ama a su nación, es un buen líder, es un buen político. Pero ¿qué pasa? Si sale al revés, entonces vamos a hablar de la inseguridad. ¿Inseguridad en qué sentido? El trasfondo de este arcano habla de la inseguridad de que haz de cuenta como ese hombre todopoderoso que tiene dinero, por ejemplo, para darle sustento económico a su esposa, pero con esa inseguridad de que de pronto esa esposa le sea infiel, que tiene muchos súbditos, pero con la inseguridad de que esos súbditos realmente lo amen. Entonces el emperador al revés habla de esa inseguridad, la inseguridad de que su mundo sea real o de que lo estén tomando por interés o de que las personas en cualquier momento lo puedan traicionar. Ese tipo de cosas muestra esa carta al revés. Después vamos a tener el quinto arcano, que es el Papa o el Sumo Sacerdote. Es un hombre también de religión. Es un consejero, es un viejito bonachón. Si nos damos cuenta en esta carta aparece unas manos por aquí en la parte inferior, o sea que en este arcano el Papa no es el único que está presente. Es un hombre erudito, es un hombre de libros, es un buen consejero, entonces por eso es que al derecho decimos que el Papa son buenos consejos. Digamos, cuando lo vemos en términos de salud, dinero, de amores, precisamente eso es que se está siguiendo un buen camino, se está utilizando bien la racionalidad, pero es una racionalidad serena. El Papa, a diferencia del emperador, es menos agresivo, es menos imponente. ¿Mm? En cambio, al revés, puede pasar es por terquedad, por un mal consejo o porque la persona se cree tan autosuficiente que se cree como que no necesita consejo de nadie más. Entonces, esta carta al revés puede notar terquedad en las decisiones.
Por otro lado, tenemos el arcano 6, que es el del enamorado o los enamorados, se puede encontrar de distintas formas, donde vemos en esta carta tres personas. Hay una pareja, acá claramente hay una mujer y un hombre, hablando con otro hombre. Entonces esta carta de los enamorados, pues al derecho augura muy buena suerte en lo que es la parte del amor. Es la carta de la pareja joven que se está conociendo hasta ahora, que están, digamos, en una relación apasionada. Este amor, a diferencia del de la sacerdotisa, es más apasionado, más enérgico, es un amor de personas jóvenes, donde precisamente Cupido, aquí como estando cerca del sol, está apuntando su flecha. Sin embargo, también acá denota las buenas relaciones comerciales, por eso aparecen tres personas. Digamos que en el sentido del dinero, por ejemplo, para las personas que trabajan en ventas, etcétera, es de buen augurio. Esto quiere decir que al derecho esta carta habla de la armonía. En general, los enamorados habla de buena vibra, de buena armonía en las energías alrededor de la persona. En cambio, al revés, representa energías caóticas, ondas que se superponen de una manera incorrecta y que generan conflicto. Por ejemplo, en las relaciones amorosas, la de los enamorados pueden eh, incluir problemas de celos, por ejemplo. Entonces se presentan esos pequeños conflictos ahí. Tenemos entonces la carta 7, el séptimo arcano, que es el carro. Entonces ahí vemos a una persona exitosa, es como un hombre joven, empresario, que se ha esforzado mucho por tener ese carro. Es un viajero, ¿no? Porque un carro sirve precisamente para desplazarse, para trasladarse. Y ese carro está tirado por dos caballos, pero démonos cuenta que hay un caballo azul y un caballo rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que es un color cálido al lado de un color frío. Entonces, ¿cuál es el objetivo, digamos, el significado que hay detrás de ese arcano? Cuando aparece al derecho, aparece como la decisión, es decir, estos dos caballos están jalando para el mismo lado, ese carro va por un sendero donde esos caballos están ayudando a esta persona a recorrer por ese sendero y esos caballos van a representar esas decisiones. Cuando sale al revés, entonces va a representar indecisión. ¿Por qué? Porque un caballo va a tirar para un lado y el otro caballo va a tirar para el otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese carro se puede volcar. Eso quiere decir que esa indecisión a qué puede llevar a tomar malas decisiones que hagan perder oportunidades en la vida. El carro se va a volcar. Entonces, digamos como que ese es el significado objetivo de ese arcano. Ahora vemos al octavo arcano, que es el de la fuerza. Vemos a una mujer sosteniendo a un león. Aunque no lo parezca, sí es un león. Lo está sosteniendo por la boca, manteniéndosela abierta con la fuerza de sus manos. De ahí viene la fuerza. Este arcano representa el poder de lo racional sobre lo instintivo, sobre lo animal. Es el dominio de la pluma sobre la espada. Entonces, cuando la vemos al derecho, pues habla de esa fuerza de voluntad que frente a los bajos instintos, etcétera, esa persona pueda anteponerse a ello y con inteligencia y con racionalidad poder superar ello. Por ejemplo, si estamos viendo la parte del amor, pues y digamos eso le sale acompañado de los enamorados, podríamos estar hablando de que hay fidelidad por parte de esa pareja, ¿cierto? Que tiene esa fuerza de voluntad para no dejarse llevar. O por ejemplo, la fuerza acompañada del diablo, que lo vamos a ver más adelante, entonces va a aterrizar un poco esos bajos instintos. Si aparece al revés, entonces vamos a hablar precisamente de que ese león le gana a esa mujer. Es decir, que la parte instintiva, la parte animal es la que está superponiéndose. Obviamente, eso pues entonces puede traer malas consecuencias precisamente por actuar de una manera poco racional. Tenemos aquí al arcano 9, que es el del ermitaño. Entonces aquí tenemos otra vez a una persona de edad, pero la característica del ermitaño es que es un viajero, pero no un viajero en carro, es un viajero a pie, es un viajero que le gusta ampollarse los pies mientras camina por las montañas y va descubriendo el secreto de su vida. Es un ermitaño que viaja de día y de noche. Acá podemos verle la lámpara con la que puede iluminar su camino en épocas nocturnas, en momentos en que esté caminando de noche. Este palo también sugiere que camina por montañas, atraviesa lugares boscosos.
El ermitaño en sentido derecho pues habla de la búsqueda. Esa búsqueda puede ser una búsqueda espiritual, puede denotar esos viajes que una persona puede hacer en soledad, no acompañada para encontrarse a sí misma. Eso muestra el ermitaño. Caso contrario, si lo vemos al revés, entonces habla de una soledad, pero de una soledad ya como de aislamiento terco, como de sentirse superior o sentirse incomprendido por los demás. Entonces habla de un encierro de esa persona que puede causar depresión. Cuando el ermitaño sale al revés, entonces está muy asociado a sentimientos de depresión. Por otro lado, entonces tenemos aquí el arcano 10, que es la rueda de la fortuna. En la rueda de la fortuna, entonces tenemos la inteligencia y la brutalidad, por decirlo así. Tenemos un conejo ascendiendo, mientras que tenemos a un simio descendiendo. Entonces el conejo denota esa inteligencia, el simio denota esa brutalidad frente, digamos, a las condiciones que le pone a uno la vida. Muchos tarotistas pues ven a este símbolo de acá como un símbolo algo oscuro. Démonos cuenta que es una espada, que tiene una espada, perdón, en sus manos, que tiene una corona, lo que denotaría algo de poder bélico, que podría ser también ese karma, esas caídas que se puede tener en cuanto a lo que la fortuna tiene para uno, pero también puede parecer como un demonio con unas alas, ¿no? Por aquí tenemos una cola. ¿Qué es la rueda de la fortuna? Es un arcano que nos muestra las fluctuaciones de la vida, es una carta que nos enseña que en la vida nada es estático, que en la vida todo es dinámico, es una rueda que gira, gira y gira sin parar, que estamos en el espacio-tiempo. Cuando la rueda de la fortuna sale al derecho, denota un periodo transitorio de buena fortuna. Hablamos de las crestas, es decir, de la parte alta de los ciclos de la vida. Caso contrario, cuando sale este arcano al revés, entonces hablamos de los valles, hablamos de que vamos a entrar en una etapa de recesión, en una etapa de aprendizaje, en una etapa en donde vamos a tener que aprender muchas lecciones en cuanto a nivel material, intelectual y emocional. Pero la característica de la rueda de la fortuna es que habla de movimientos transitorios, no son prolongados, por eso estamos hablando de los ciclos. Por otro lado, entonces aquí vamos a tener al onceavo arcano, que es el de la justicia, es el de una mujer mirando de frente, con una mirada muy imparcial, ¿no? Es una mirada justa, sostiene la balanza de la justicia, está sentada también en un trono, tiene también una espada en sus manos. Esta justicia, cuando sale al derecho, muestra el equilibrio, muestra precisamente que esa balanza no está inclinada hacia lado alguno, muestra precisamente serenidad en las personas o en las situaciones. También podría hablar un poco acerca del karma junto a una carta que vamos a ver más adelante, que es la del juicio, porque precisamente en la justicia pues se puede ver que probablemente sea momento de empezar a cosechar cosas que se han generado, que se han cultivado en el pasado. Por eso cuando vemos esta carta al derecho habla del equilibrio, pero al revés habla del absolutismo, habla de esa balanza inclinada para un lado. Ese absolutismo es, por ejemplo, ideas falsas de eh, todas las personas con tales características son malas o tales personas con tales características son buenas. Habla del extremismo emocional, habla de una persona desorientada. Entonces, digamos, ahí tendríamos ese sentido al revés. Esta carta del ahorcado, que sería el doceavo arcano, es una de las cartas que como que en las tiradas del tarot se debe tener precaución con su interpretación. Es una carta que no es muy positiva, entonces pues hay que tener cuidado precisamente con no generar como unas malas emociones en el consultante. El ahorcado, pues entonces vemos a una persona entre dos soportes, está colgado de una pierna, pero tiene sus manos hacia atrás. Esas manos hacia atrás denotan como que nada le importa. Por eso vemos que esta carta al derecho habla de la apatía, como, sí, estoy colgado y ¿qué pasa? No me importa, ¿verdad? Hay algunos tarotistas pues que también la pueden ver como el nacimiento de una persona. Precisamente los bebés nacen del vientre de la madre en esa posición. Entonces también puede hablar un poco
como de la infantilidad, la niñez de una persona, pero también puede hablar de un nacimiento. Cuando vemos al colgado al revés, entonces habla lo contrario, no de la apatía, sino de la impulsividad, de que una persona se está llevando al extremo para salirse con la suya, pero es una apatía, es una impulsividad que también tiene algo de narcisismo y tiene algo de antisocial, ¿cierto? Es una impulsividad donde a esa persona no le importan las consecuencias. Por otro lado tenemos al arcano sin nombre. Aquí en esta imagen aparece especificado la muerte, pero realmente esta es una carta que no tiene nombre, pero pues que se asume por su forma que es la muerte. Recordemos que en el tarot y así como en los sueños, la muerte no tiene un sentido estricto de muerte física, es más bien un cambio, una renovación, un alto en medio de, digamos, lo que está transcurriendo en este momento en la vida de la persona, donde al derecho tiene una connotación de cambio. En esta muerte, pues, olvidé explicar, digamos, el arcano. Bueno, vemos a la muerte, está con su hoz. Es una carta un tanto oscura, pero no tiene ese significado. Aquí podemos ver manos y pies amputados. Incluso por aquí se alcanza a ver como la cabeza de un rey cortada. Pero, pues, como decía, pues no tiene un significado tan siniestro como parece. Ese cambio, eh, si bien puede ser doloroso, es un cambio a mejor. Es más o menos similar a la rueda de la fortuna, en donde si estamos pasando por una situación de bloqueo, decimos que de ese bloqueo pues vamos a empezar a pasar a una situación de crecimiento, aunque eso genere dolor. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con dolor? Que por ejemplo puede hacer perder un trabajo o perder a una pareja, pero con el objetivo de conseguir algo mejor en un futuro no muy lejano. Cuando vemos esta carta al revés, entonces vemos es lo contrario, vemos que esa persona se está resistiendo al cambio, lo que le va a generar más dolor. Es una persona que no está fluyendo, es una persona que le está poniendo piedras al río. Entonces, ahí lo que está llamando este arcano es a decir, tienes que fluir, porque te estás resistiendo al cambio, esa resistencia al cambio te va a generar dolor. Vemos entonces la 14ª carta, que es la de la templanza. Entonces aquí vemos una mujer espiritual porque tiene alas de ángel, tiene en sus manos dos vasijas que representan el flujo, es como el agua recorriendo de una vasija a la otra. Vemos atrás como un desierto donde está creciendo hierba, es decir que ahí hay también como un concepto de renovación. Es una persona que está mirando también hacia el pasado, pero tiene una cara como muy tranquila, muy serena. Por ejemplo, a diferencia de la de la justicia, que es una cara como más fuerte, una expresión más fuerte. La templanza al derecho habla precisamente de la moderación para fluir. La templanza es la paciencia, la moderación, la perseverancia. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, digamos, si sale en el plano de la salud, la templanza tiene que ver mucho con los niveles de estrés de una persona. En cambio, si vemos, por ejemplo, la templanza al revés, vamos a hablar del exceso. El exceso, por ejemplo, puede ser exceso laboral. Una persona que no está durmiendo, una persona que está teniendo muchos problemas para tomar decisiones. Ese exceso, por ejemplo, puede traer problemas en las relaciones sentimentales, puede hablar de conflictos precisamente por esa falta de paciencia, por obsesiones, este tipo de cosas. Entonces llama a eso, a ojo con esos excesos. La que sigue es la 15ª carta, arcano, del tarot, que es el diablo. El diablo, pues por su nombre, podría pensarse que es una mala carta, pero digamos que cuando se hace dentro de una tirada, no tiene una connotación tan negativa como podría ser la del ahorcado o la de la torre que vamos a ver más adelante. El diablo no es tan negativa. El diablo lo que habla es de las bajas pasiones, de los deseos. Es decir, que por ejemplo, si viene acompañada, por ejemplo, de la carta de los enamorados, al derecho el diablo, por ejemplo, podría involucrar una relación muy basada en la parte pasional. El diablo es como me estoy saliendo con la mía cuando sale al derecho. Démonos cuenta que entonces aquí vemos al diablo en una posición retadora. El diablo es inteligente, el diablo no es una persona estúpida.
y tiene a dos diablos más pequeños, que es a los que está dominando, atados por el cuello, con sus manos atrás, como que ellos eh, no pueden hacer nada frente al poder del diablo. Entonces, cuando sale al derecho es como te vas a salir con la tuya, con tus deseos. Caso contrario, si este arcano sale al revés, entonces habla de traiciones de todo tipo. Por eso decía, por ejemplo, si sale la carta de los enamorados, pero con el diablo al revés, sí podríamos hablar de posibilidad de infidelidad, por ejemplo. Si sale, por ejemplo, en el ámbito laboral al revés, por ejemplo, podríamos hablar de traiciones en el trabajo. Tal vez tú estás destacando mucho y tus compañeros de trabajo están queriendo hacerte cajón. Habla específicamente de las traiciones. Vemos a la otra carta que es, digamos, cuando se hace una tirada del tarot que tiene una connotación algo negativa, que es la torre, y la otra es la luna, que las vamos a ir explicando. La torre, pues si vemos el arcano, vemos que está la torre y esto es un trueno. Entonces vemos que el trueno como que le voló el techo a la torre. Por eso ese trueno genera, irradia toda su energía alrededor de toda la carta, que vendrían a ser estas pepitas. Cuando esa torre se empieza a desboronar, entonces hay dos personas que están cayendo de ella. Entonces, la torre de qué habla de cambios intempestivos, habla de ese trueno que te va a dejar sin techo, que te va a intentar derrumbar esa torre de naipes. A diferencia de la carta de la muerte, que es un cambio que de pronto puede generar dolor, pero que es un cambio para bien, este es un cambio intempestivo que te va a sacar de base, que vas a quedar volando, así como estas personas que están cayendo, que no vas a saber qué va a pasar con tu vida. Es un periodo de indecisión, de incertidumbre. Y cuando sale al revés, entonces es como si ese trueno no estuviera volando la parte superior de la torre, sino la base de la torre. Entonces, cuando el trueno vuela a la base de la torre, se está hablando pero de un cambio profundo. Tiene que ver mucho con la parte emocional. Probablemente a la persona cuando le sale la carta al revés, es que en su parte emocional está tomando malas decisiones que pueden tener sus situaciones contraproducentes en la salud del dinero y el amor. Tenemos ahora la 17ª carta, que es la de la estrella. En esta carta entonces vemos como el universo, vemos como la estrella del norte por aquí arriba, vemos a una persona que está desnuda, no le importa, tiene tan buena suerte que se muestra desnuda. También tiene unas vasijas como en la carta de la templanza, lo que denota pues una conexión pasado, presente, futuro, denota un flujo. Y vemos que de todos modos tanta buena suerte tiene su parte oscura, que es este pajarito negro que aparece por aquí atrás. Es ese pero, es ese lunar en el cuadro de que no todo es color de rosa. La estrella habla básicamente de las oportunidades. Cuando a una persona en una tirada del tarot le sale la estrella, quiere decir que prontamente va a tener una buena noticia, ya sea en cuanto a salud, dinero o amor. Son buenas noticias en general, es de buena suerte. Pero cuando tenemos la estrella al revés, hablamos de todo lo contrario, de obstáculos que vas a tener que sortear para poder materializar las oportunidades que tienes entre manos. Por ejemplo, si estamos hablando del plano laboral, podría ser un obstáculo para obtener un ascenso. Digamos, poniéndolo por ejemplo con otras cartas, si sale la estrella con el diablo al revés. Estrella al revés con diablo al revés probablemente sean obstáculos porque hay personas que están hablando mal de ti en el ámbito laboral que entonces pueden botar por la borda esa oportunidad de ascenso que tú tienes con tu jefe, por ejemplo. Vamos con el 18º arcano, que es la luna, que es otra carta pues que también tiene como una cierta connotación negativa. ¿Por qué? Porque la luna es la carta del misticismo, del ocultismo y, ¿por qué no?, del satanismo, de las malas energías. Tiene toda la parte mística, la luna lo encierra, entonces aquí vemos precisamente la luna irradiando su energía y dos perros aullándole. También, por ejemplo, vemos aquí un estanque con un escorpión adentro. Puede ser un estanque, puede ser arena y aquí está el escorpión acechante. Atrás vemos unos castillos con unas ventanas y unas puertas oscuras que denotan ese plano
oculto, ese plano de oscuridad detrás de la mente de la persona. La carta de la luna es una carta muy mental, hace énfasis en la parte mental de la persona. Aquí lo importante es ver lo siguiente, hay un perro que tiene la cola levantada y hay otro perro que tiene la cola agachada. Es decir, que frente a la influencia de la luna y de su misticismo hay dos posibles posiciones. Una posición de valentía, que es cuando la carta sale al derecho. Esto quiere decir que frente a malas noticias o de pronto a estados emocionales confusos, tú vas a actuar con valentía frente a ello. Caso contrario, si el arcano sale al revés, quiere decir que lo vas a enfrentar como el perro con la cola agachada, quiere decir que vas a sentir mucho miedo, mucho temor a afrontar una situación o un pensamiento o una emoción tuya. Tenemos entonces el 18º arcano, que es el del sol. Entonces vemos al sol mirando de frente, imponente, a diferencia de la luna, que es como más subjetiva, que está mirando de lado. El sol es más honesto, mira de frente. Y al lado hay abajo, perdón, hay unos niños bañándose en su luz, que vendrían a ser estas goticas. Esos niños están como, imagínatelos como en un balneario, están jugando, están divirtiéndose. El sol, cuando sale al derecho, augura éxito en eso que te estás proponiendo. Caso contrario, si sale al revés, es todo lo opuesto del éxito. Hay bloqueo. Date cuenta que la carta de la estrella y del sol tiene un significado muy similar. Lo que pasa es que en la estrella son como oportunidades que se avecinan por factores externos. En cambio, el sol habla más de éxito por lo que tú estás haciendo. O sea que en la carta del sol hay una mayor implicación de la persona que en la de la estrella. La de la estrella es como que la suerte te va a sonreír. En cambio, en el sol es que tú estás haciendo las cosas bien para alcanzar ese éxito o para bloquearte en sentido contrario. Tenemos también la carta del juicio, que tiene que ver un poco también con la de la justicia y con la carta de la templanza, donde tenemos a un arcángel, puede ser un ser de luz que está como en una nube, que está tocando la trompeta como del juicio final. Abajo hay tres personas desnudas, al parecer mujeres, que están en un sarcófago. Esto que aparece por acá es un ataúd. Entonces, ¿qué pasa? La carta del juicio, que es este 20º arcano, muestra el tener la conciencia de esos cambios, habla del karma, habla del aprendizaje, de que tienes que darte cuenta del por qué te están sucediendo las cosas. Es un periodo de reflexión y de meditación. Sin embargo, si sale al revés, es que la persona está siendo obstinada, le está empezando a ir mal y sigue en ese ciclo y sigue en ese ciclo, en ese círculo vicioso, está obstinada y no está aprendiendo la lección, no está aprendiendo de ese karma que le está aconteciendo. Finalmente, entonces tenemos la 21ª carta, que está nombrada, que es la carta del mundo. Esta es una carta, al igual que la de la estrella, de muy buen augurio e incluso mejor que la estrella, porque así aparezca al revés, pues no es tan negativa. Acá vemos a la madre tierra, ella es Gaia, que está desnuda alrededor de este laurel que muestra la naturaleza. Vemos entonces por acá seres de luz que están acompañando a la madre tierra, y abajo entonces vemos a un animal pasivo y a un animal agresivo. Vemos a la vaca y vemos al león. La carta del mundo al derecho habla de la extraversión, de la apertura al mundo. Habla de que este es buen momento para contactar con las personas para lograr tus objetivos. Habla de, por ejemplo, de que si una persona está sola, digamos que tengamos al ermitaño y al lado tenemos al mundo al derecho, le está diciendo: deje de aventurar solo, es momento de que consiga compañía, que una persona le tienda la mano y que la acompañe en este viaje. Caso contrario, cuando sale al revés, es como aléjate del mundo para volver a encontrar tu eje. Por ejemplo, cuando una persona, no sé, haz de cuenta como cuando sale de rumba muy seguido y empieza a entrar en una vida muy banal, ese mensaje del mundo al revés es como: oye, vuelve a mirar hacia tu interior, no te quedes solo buscando la felicidad afuera. Entonces, eso es a lo que te va a llamar esa carta. Finalmente tenemos el arcano sin número. Si te das cuenta, esta no tiene número,
que a veces pues le denominarían el arcano número cero, que es el del loco. El del loco, entonces, es una persona como que está cambiando de rumbo. Vemos como un palo, acá quiere decir que está atravesando por terrenos hostiles, y acá tenemos este saco, que es como si se estuviera trasteando, como cuando teníamos en los dibujos animados antiguos que el muñequito llevaba sus pocas pertenencias en una bolsita. De esta manera, eso está haciendo el loco. Pero también vemos que hay un perro que le está rasgando las nalgas. Ese loco tiene una nalga por fuera. ¿Qué es lo que empezamos a ver con esto del loco? Cuando la tenemos al derecho es cuando una persona quiere liberarse del pasado. El loco es empezar de cero, encontrar un nuevo rumbo totalmente. El loco es como cuando una persona coge y hace una venta de garaje y se va para otro país a empezar de cero. Eso representa el loco. Y ese perro lo que representa es las personas mostrando la apatía frente a la libertad de esa persona, es queriendo traerla de nuevo a la rutina. Por eso es que cuando el loco aparece al revés, aparece ese caos. Y es que en esos cambios va a estar en medio de muchas críticas, de una tormenta de personas diciendo como, este man está loco, burlándose. Generalmente el loco es como esa persona incomprendida que sabe que se están burlando de ella, pero no le importa. Pero entonces al revés demuestra que sí le va a importar y que va a despertar un caos en ese ser humano. Entonces ya para acabar esta primera parte, quisiera primero pues que comentáramos cosas acerca de pronto dudas que hayas tenido acerca de los 22 arcanos mayores y pues como una pregunta detonante, ¿alguna vez has realizado una consulta o práctica de cartomancia? ¿Qué resultados te trajo? O sea, ¿has ido alguna vez a leerte el tarot o alguna vez has leído el tarot? ¿Qué experiencias has tenido con ello? Entonces me gustaría por acá mirar. Tienen preguntas, no sé, habemos 4 personas. Han entendido en el tema, tienen preguntas. Ok, Buenas noches. hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. No, pues mi abuelita pues leía mucho las cartas. Entonces pues yo soy muy creyente de eso, ¿no? O sea, porque pues en realidad muchas cosas pues yo nunca he leído las cartas, o sí, pero como te digo yo, como sin saber, ¿no? Ok. Por lo que los explicaba mi abuelita, más que todo empírico, ¿sí? Ujú. Eh, Mi abuelita leía las cartas y pues desde ese entonces pues yo le cogí mucha credibilidad a eso, o sea, creo mucho en eso, Ok, en lo de las o sea cartas. que por tu lado sí sientes que el tarot tiene su poder. Sí, el tarot tiene un poder y dependiendo también de porque fíjate que la persona que va a leer las cartas también imprime en las cartas su negatividad o Ujú. su fortaleza, o como te digo yo, no sabría cómo decirte. Si una persona que te va a leer las cartas es demasiado negativa, pues eso no es muy bueno, ¿no? Digo yo, Ujú. porque pues eso me comentaba mi abuelita, Es que ¿no? eso tiene que ver un poco con el seminario que vimos anteriormente de evidencia, y es que realmente para no ser un charlatán hay que trabajar en la parte de conciencia, es decir, el cartomante, quien lee las cartas, debe estar en un nivel energético alto para poder desarrollar la evidencia y para poder imprimir la energía correcta a las cartas. Exactamente, porque si es una persona negativa, pues obviamente puede, puede inferir mucho en la lectura de la carta, ¿no? Porque puede salirte cosas que no van a ser muy agradables, pero no es solamente porque haya o sea, malas cosas en ti, sino de pronto en la persona que te está echando las cartas. Sí, también, Eso también claro, es ahí muy hay una bueno. triangulación, es muy cierto, hay una triangulación de energía entre el consultante, el tarotista y las cartas como tal, hay una Ujú. triangulación de energía. Entonces, si yo le transfiero mala energía a las cartas, puedo afectar también al otro lado al consultante, ¿es verdad? Exactamente. Entonces, no, o sea, yo creo totalmente en eso. O sea, Ok.
dependiendo de, pues, quién te las lea, ¿no? También, porque hay muchos farsantes que lo pueden hacer y ni siquiera saben del tema, ¿sí? Pero hay gente que uno sí, como que, wow, ¿Sabes cuál es el sabe. farsante? Ahorita yo les acabé de explicar, digamos, en sentido objetivo, en qué consiste cada arcano, entonces les expliqué cada imagen que contiene, al derecho y al revés qué significa. El farsante es el que se basa únicamente en la interpretación que les acabé de dar. El verdadero tarotista es el que puede conectarse con la energía de la carta, que eso vamos a cerrar el seminario con eso. Hay unas meditaciones y que cuando se conecta con la energía de la carta, esa carta se vuelve personalizada. ¿A qué me refiero personalizada? Por ejemplo, acá, digamos, me salió el mago al revés. Entonces, un farsante podría decir, ah, no, pues pereza, sí, porque ya se sabe que es falta de emprendimiento, etcétera. Pero para el caso específico de esa persona, ¿qué podría significar el mago al revés? Entonces, ahí es donde ya entra la meditación y la evidencia y el verdadero tarotista. Exactamente, es como que la persona que te va a leer las cartas, como que también en ese momento que te está leyendo las cartas, entra a ser parte de ti, ¿no? En el Ujú, así sentido de es. que está viendo más allá de ti o del futuro, lo que va a leer, ¿no? O como, es que no sé la palabra, Como es que esa no parte sabría de la decirte cómo. evidencia, como ver lo que te va a acontecer, como Exacto, como que es que se me fue la palabra, como que se une mucho a la zona y al leer las cartas lo que tú decías, puede ver reflejada en las cartas parte de la energía de esa persona, claro que sí. Por eso ¿no? hay algo Como parte importante, que eso lo vimos también en el seminario de evidencia, es que por eso es que muchas veces se requiere, digamos, de algo impregnado de la energía de una persona para hacer muchas cosas. Y es precisamente por eso, porque es la forma en que uno se conecta con la energía de esa persona. Por eso en muchas cosas, digamos, de magia, no estoy diciendo que el tarot sea magia, hago la aclaración, pero es evidencia que es diferente a la magia, pero en muchos casos, por ejemplo, se requiere de una foto, de una prenda, de ese tipo de cosas, para como un sabueso rastrear la energía de esa persona. exactamente, eso era lo que yo quería decir y no, interesante. De verdad, gracias por la explicación porque pues realmente es muy interesante saber, digamos, que cada carta te está expresando algo y que uno tiene que evidenciar realmente lo que uno puede ver en esa carta. O sea, tiene que también mirar y ser como, ¿qué te digo yo? Eso es como una premonición, ¿no? Uh -huh. Como que tú miras al personaje de la carta y ves todas las cosas que lleva esa carta y tú dices, Sí. wow, como que tú mismo te metes en la carta y como que, wow, Exacto, uno mismo se mete en la carta. ¿Qué dirías si yo te dijera que realmente leer el tarot es casi que hablar con los dibujos? Casi que uno siente que habla con el personaje. ¿qué tal eso? No, sí, Mm. total, o sea, entonces es algo muy interesante, de verdad. De hecho, a mí me gustaría que me leyeran las cartas. Entonces, es Dice que súper chévere eso, que tú me las leyeras, digamos. Muy publicidad bueno. política pagada, sí, claro, sí, puedo hacerles lectura del tarot a la persona pues que esté viendo esto efectivamente. Listo, ¿no? Gracias, de verdad. Muy chévere tu comentario, Piedad. Bueno, para las demás personas, pues pueden irme escribiendo, etcétera, y yo pues volveré otra vez aquí a esta instancia, pues para ver si han comentado algo. Vamos a hablar ahora del segundo ítem y es las tiradas. Las tiradas es las disposiciones en las que se pueden poner las cartas. Cuando hacemos una tirada, yo te quiero hacer una aclaración muy importante.
Y es que cuando tú voltees las cartas, porque en las tiradas las cartas inicialmente van a ir boca abajo, tú tienes que voltearla es de manera horizontal, ¿listo? Porque si volteas la carta de manera vertical, ¿qué va a pasar? Que si estaba al derecho te va a quedar al revés, o si estaba al revés te va a quedar al derecho, lo que le va a cambiar el significado. Entonces, ojo con eso, siempre debes voltear la carta en sentido horizontal para no afectar si está al derecho o al revés. Hay varias tiradas y lo que yo te quería mostrar es que las cartas del tarot no solo sirven para averiguar por el futuro, sino para varias cosas. Por ejemplo, acá tenemos la tirada astrológica, que es una tirada avanzada, requiere mucha concentración. Son 12 cartas que representan las 12 casas. Siempre vamos a empezar por el lado izquierdo, puesto que recordemos que cuando, por ejemplo, como vimos en el seminario de carta astral, a la izquierda va a aparecer Aries, que es la primavera, que es el signo que abre las 12 casas. Entonces, por eso siempre se empieza por este lado. En esta tirada, las cartas siempre van a empezar boca abajo. Vas a poner las 12 cartas boca abajo. Tú puedes decirle al consultante que seleccione las 12 cartas pues para que las imante con su energía, las pones, tú sí como tarotista vas a poner el orden de esas 12 cartas que te dio el consultante, las vas a acomodar boca abajo y como te indicaba las vas a voltear en sentido horizontal. Cada carta va a representar un aspecto general de las 12 casas, es decir, que la tirada astrológica no sirve para ver el futuro, sino sirve para ver cómo está la persona, cuál es su predisposición energética frente a distintos aspectos. Por ejemplo, si tenemos la casa 1, que es la de Aries, entonces vamos a hablar de la identidad, de la personalidad, de la apariencia de la vida, o sea, como la parte de el carácter del yo, del ego, de lo que me levanta cada día. Si nos vamos, por ejemplo, a la 2, entonces ya vamos a tener la casa de Tauro, que habla de las posesiones y de las riquezas, habla de la administración del dinero, habla de qué oportunidades pues se va a presentar precisamente para aumentar ese capital. Si nos vamos a la casa 3, entonces ya tendríamos a la parte de Géminis, a la casa de Géminis, que habla de los viajes cortos, la comunicación, el aprendizaje, la amistad, etcétera. Si nos vamos para la casa 4, entonces vamos a tener la casa de Cáncer, que es la casa de los padres, la casa de la familia, de la influencia de la ascendencia, de la parte pues del linaje que va detrás de uno. Si nos vamos a la casa quinta, entonces estaríamos en la casa de Leo, que viene a ser la carta de los hijos, de la diversión, el placer, el amor, etcétera. Por este lado entonces tendríamos la casa 6, que es la casa de Virgo, donde pues hablaríamos de la parte del trabajo y la salud física, porque la salud mental la vamos a ver en otra casa. Esta es salud física y trabajo como tal, o sea, no el dinero como tal como en la casa de Tauro, sino estamos hablando del dinero producto de lo que has trabajado. Después entonces de la de Virgo nos vamos a ir a la casa de Libra, que es la de la pareja, los negocios. Aquí tiene que ver con todo lo que son alianzas, alianzas ya sea de trabajo, alianzas de pareja, es decir, que habla del matrimonio, etcétera. Por ejemplo, digamos en una tirada astrológica, es lo que hablaba que salga, por ejemplo, eh, el diablo al revés, pues no sería como muy recomendable, ¿no? Porque habla precisamente de la pareja de los negocios, de las alianzas, y el diablo al revés es traición, entonces pues sería grave, ¿no? O también, por ejemplo, la torre al derecho o al revés, no, no sería muy recomendable ahí. Después nos vamos a la casa 8, que es la casa de Escorpio, que habla ya de la salud mental. Ahora sí, hablamos de la parte de las emociones, hablamos la parte de la sexualidad, de cómo esa persona se está desenvolviendo en ese aspecto. Después nos vamos a la casa 9, que es la de Sagitario, que habla de los viajes largos, habla de las búsquedas espirituales y habla precisamente de ese encontrarse con el yo mismo. Entonces, por ejemplo, ahí por irte dando ejemplos, ¿qué tal te saliera el ermitaño al revés acá? Pues sería algo complicado, ¿no? Porque estaríamos hablando de esa obstinación en ese
caminar espiritualmente, o que te saliera, por ejemplo, el sumo sacerdote al revés, también estaría hablando de un mal consejo, de malas decisiones, de obsesiones y este tipo de cosas. Tenemos la casa 10, que viene a ser la casa de Capricornio, que es toda la parte de carrera y roles públicos, tiene que ver mucho como con la parte profesional, no tanto en el ámbito del trabajo, porque esa es la casa de Virgo, sino más como en la parte del aprendizaje, el estudio como tal. Tenemos la casa 11, que vendría a ser la de Acuario, que es la de los amigos y la comunidad, es la parte de la ayuda a los demás. Entonces, por ejemplo, metiéndole las cartas del tarot, que aquí te saliera la carta del mundo, te está diciendo precisamente que debes orientar esos esfuerzos hacia la comunidad, que tienes en este momento una fuerza importante para llegar a esas personas, para hacer labores, digamos, más de ideales, ¿no? De perseguir ideales. Altruistas es la palabra. Y tenemos la casa 12 finalmente, con la que cierra las 12 casas, que es la de Piscis, que habla de la parte de la introspección, los secretos y el hacinamiento. O sea, esta casa habla de que cuando una persona, digamos, como que se en sí misma, ¿qué sucede dentro de esa persona? Entonces imagínate que, por ejemplo, en la casa 12 saliera la luna al revés, pues sería grave, ¿no? Porque la luna al revés, acordémonos que habla del misticismo y de la cobardía, entonces, no sería muy bueno ahí, o también que saliera el mago al revés. Esa sería la tirada astrológica. Tenemos otra que sería la tirada de la pirámide, que esta sirve para responder a una pregunta específica. Eh, en la pirámide, entonces vamos a tener una primera carta, las vamos a poner en ese orden. Primero ponemos esta aquí en la cúspide, después la segunda así, la tercera así, la cuarta así, la quinta así, la sexta así, y en ese orden. O sea, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Estas sí no es necesario ponerlas tapadas, estas sí se pueden poner abiertas de una vez todas. No es necesario tampoco que el consultante las imante con su energía, es decir, el tarotista puede tirar esta carta, hacer esta tirada solo, donde vamos para esa pregunta específica. La carta de la cúspide hablará sobre los aspectos dominantes de la lectura. Es decir, que todas las cartas que se lean de aquí abajo deben hacerse en relación a esta. Por ejemplo, si salió, no sé, el sol al revés, que habla de los bloqueos, entonces, si la pregunta era, por ejemplo, no sé, quiero preguntar por mi salud, y entonces aquí salió el sol al revés. Entonces, a esa pregunta que sería por la salud, se debería poner en relación a los bloqueos que pudiese tener esa persona todo el resto de las cartas. Entonces, no es que te estás enfermando porque te estás bloqueando de esta manera y esto te está generando depresión, bla, 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 bla. Ya lo que uno ve en las cartas, tal como hablamos con Piedad anteriormente, ya las cartas tienen un mensaje subjetivo, que es cuando uno ya se conecta con el arcano, que pues va más allá del significado explícito de la carta. Las cartas 2 y 3 van a hablar de las opciones o alternativas que vas a poder tomar para esa pregunta en cuestión. Generalmente el tarot manda dos opciones muy diferentes una de la otra. Por ejemplo, por un lado puede mandar la rueda de la fortuna y por el otro lado la templanza. Entonces, por un lado estamos hablando de las condiciones del entorno, de cómo afrontar con inteligencia esa cresta o esos valles, y por otro lado, por ejemplo, habla de la paciencia, de este tipo de cosas. Entonces pueden tener dos caminos diferentes. Si las dos cartas que salen en la parte 2 y 3 tienen un significado muy similar, por ejemplo, que salga la justicia y el juicio, entonces ahí a lo que se está llamando es a que hay una sola alternativa para salir de esa problemática o para responder a esa pregunta. Las 4, 5 y 6 van a hablar de las causas de la problemática, pero como te indicaba en el ejemplo, por ejemplo, si salió aquí el sol al revés, entonces todas estas se van a leer en relación al sol al revés. Y finalmente van a salir las formas prácticas de afrontar el problema o la cuestión. O sea, una vez que tomes la alternativa, esto va a hablar ya de los planes de acción más concretos para abordar esa pregunta. Entonces, démonos cuenta que no todas las tiradas del tarot es como, léame el futuro, no, hay tiradas para distintas cosas. La cruz mística, por ejemplo, sirve para ver una situación actual para una persona, se compone de 13 cartas, donde
se van a tirar en este orden. Primero se va a generar la columna vertical, entonces se tira 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y después de izquierda a derecha se va a tirar esta fila que es horizontal. Esta tirada tiene una especificación y es que tiene un significador. ¿Qué es un significador? Que dependiendo de lo que tú quieras observar en la persona, entonces vas a coger una carta del tarot. Por ejemplo, para ponértelo fácil, la persona quiere saber una situación actual respecto a la pareja. Entonces, el significador es que tú vas a coger abierta la carta de los enamorados, porque pues si tú estás viendo la cuestión del amor de una persona, pues entonces la carta más apta sería coger la de los enamorados. Como significador, esta carta sí o sí va a ir metida dentro de las 13 y después vas a coger otras 12 que van a acompañar a esta de los enamorados. Eso es un significador. Ahora, si el significador aparece en la columna vertical, quiere decir que la situación va a dominar a la persona. Por ejemplo, si estaba preguntando por el amor y puse la carta de los enamorados, y aparece en la parte vertical, quiere decir que esa relación está dominando a esa persona. Caso contrario, si el significador aparece en la parte horizontal, quiere decir que la persona está dominando a la situación, quiere decir que va a salir avante, digamos, para lo que esté consultando esa relación amorosa, ya dado lo que hemos hablado y es el significado explícito y el significado subjetivo del resto de la tirada. Si el significador queda en la mitad, o sea que esta carta, que es la que influye a las demás, es el mismo significador, la tirada se debe volver a hacer. ¿Por qué? Porque entonces en la mitad no se sabría si la situación está dominando a la persona o viceversa, entonces ahí habría que volver a hacer la tirada. Al igual que en la pirámide, que la carta de la cúspide, entonces esta carta 4 que está acá es la que va a influir toda la tirada, es decir que todas las otras se tienen que leer en relación a la carta que aparezca acá. Entonces, por ejemplo, el significador fue los enamorados, pero por ejemplo, me salió el loco, un ejemplo, en el centro. Entonces yo tengo que empezar a leer la situación del amor, pero en relación al loco, que es la carta que quedó en la mitad. Generalmente el loco, por ejemplo, en relaciones amorosas, dice que eh, tu pareja no te va a comprender a ti. El loco sería incomprensión por parte de la pareja. Por ejemplo, una pareja que te empiece a cantaletear y que tú ni sabes por qué y yo qué he hecho, probablemente pueda ser resultado de el loco en una tirada respecto a una consulta sobre el amor. Finalmente, acá pongo una tabla porque pues por cuestiones de tiempo del seminario, etcétera, estas tres son las que hago yo. O sea, si me vas a consultar el tarot, entonces yo lo que hago es empezar por mirar tu situación general con una tirada astrológica, responder una pregunta que tú quieras saber qué te va a traer el futuro cercano usando la pirámide y finalmente mirar cómo te está afectando esa situación y cómo la vas a afrontar a través de la cruz mística. Pero pues hay otras tiradas que lo que se dice es que cuando una persona se inicia en el tarot, la idea es que visualice la tirada, por eso existen estas imágenes. Entonces, que ese futuro tarotista visualice esas imágenes y las mismas imágenes te van a decir con cuál te sientes más cómodo. Por eso yo escogí esas tres de todas las otras que existen. Pero ¿cuáles otras existen? Entonces yo aquí puse el nombre de la tirada, si utiliza significador o no, que el significador es esa carta que, por ejemplo, acá ahora me salió el carro. Entonces, probablemente, digamos, el significador del carro puede servir para una persona que esté buscando responder una pregunta relativa, por ejemplo, al éxito laboral. Entonces, el carro lo vamos a poner como significador porque el carro representa la toma de decisiones. Por ejemplo, el número de cartas que requiere esa tirada y el propósito. Entonces veamos que el propósito, por ejemplo, la del círculo celestial, va a mostrar cómo se va a influenciar eh, las energías, cómo van a influenciar a la persona para los 12 meses del año. La de las 21 cartas, que esa es la que implementan las cartomantes gitanas, que son las 21 cartas, sirve para mirar pasado, presente y futuro, esta es muy completa. El cuadro mágico, que es para visualizar una situación actual como la de la cruz mística, o sea, la cruz mística tiene correspondencia directa con el cuadro mágico.
una tirada bohemia que es para el panorama general. La tirada bohemia es como una flecha hacia arriba, que esa pues va a servir igual que la tirada astrológica para mirar cosas generales. La cruz celta, que esa es bien complicada, mira pasado, presente y futuro. El abanico, que es así en forma de abanico de abajo, una hilera, es para una pregunta específica. La estrella mística, que requiere dos barajas, o bien puede usarse arcanos mayores y menores, o sea, utilizar todo el mazo del tarot, no solo los arcanos mayores, que sirve para mirar pasado, presente y futuro. Y el árbol de la vida, que también es para una consulta específica, que esa, las cartas, es la única tirada que conozco que las cartas van en sentido horizontal, no vertical. Bueno, es como quería mostrar que existen otras tiradas, ¿no? Acá, este es el punto al que íbamos con Piedad en la conversación anterior. Resulta que de internet busqué unos GIF animados precisamente para que tuvieras los arcanos en movimiento. ¿Qué pasa? Cuando tú logras meditar acerca de la carta y logras meterte en ella, en el arcano, te va a parecer extraño lo que te voy a decir, pero vas a empezarlas a ver de esta manera. Tú vas a empezar a ver que el arcano se mueve, que el arcano te comunica cosas, y ahí es donde vas a empezar a encontrar el significado implícito o subjetivo de cada uno de los arcanos. Entonces, esto lo puse, estos GIF animados, como para que entiendas cuando uno medita frente a la carta, qué es lo que empieza a ver. Uno empieza a ver que el muñeco se mueve, que te habla, que te dice cosas. Suena extraño, pero ahí es cuando ya despiertas tu vivencia en el tarot. Esa evidencia, como lo vimos, requiere un estado de conciencia especial. Para adquirir ese estado de conciencia especial es necesario, como lo hemos visto en otros seminarios, que tengas bien alineados, bien sincronizados tus chakras. Recordemos que los chakras son centros de energía que recorren por toda tu médula espinal, donde van a tener distintas frecuencias, desde el más lento, que sería el chakra raíz, hasta el que oscila más veces por segundo, que sería el chakra corona. Entonces es importante que alineemos todos estos chakras precisamente para poder encontrar esa comunicación con los arcanos del tarot y ya poder hacer una lectura más profunda y una lectura real y una lectura pues que se salga de toda esta parte de estos charlatanes del tarot que solo se van al significado explícito de las cartas. Bueno, esto era lo que tenía para mostrarte el día de hoy. No sé si tienes preguntas. Para hacer las meditaciones, digamos, no sé, aquí tengo en este momento el chakra, el arcano estrella. Básicamente tú lo que tienes que hacer es acercar tu carta en medio de los ojos, porque precisamente vamos a empezarla a leer con el tercer ojo. La idea es que mires fijamente, fijamente, como si fuera una especie de hipnosis. Tú tienes que mirar fijamente el arcano, empezar a recorrer la carta por dentro, por todos sus detalles, y tienes que irla acercando a ti de tal manera que tú puedas entrar en la escena. Esa carta se va a ver en tamaño real, y cuando tú logres verla en tamaño real es cuando vas a poder interactuar. Hay algunas cartas en las cuales tú debes interactuar con el entorno, por ejemplo, la rueda de la fortuna. No es que tú te vayas a poner a hablar con el mico y con el conejo y con el ser extraño que está arriba, sino que haces un paneo por la situación. Pero hay otras cartas en donde tú sí ya vas a hablar con el protagonista, por ejemplo, aquí en la carta de la templanza. Entonces ahí sí ya vas a hablar con el protagonista, vas a visualizar que estás hablando con ese ser.